Entonces, para empezar, la cultura se llama quechua, es la cultura quechua. Y en sí el idioma se llama runa simi. Runa de persona y simi que es la boca de las personas. Este se llama nuestra lengua, el runa simi. La papaicuna. Vamos a ver los saludos. Recién estábamos, ¿cómo nos hemos saludado? Rima y Kuliaki. Rima y Kuliaki. Exacto. ¿Y qué significa más si Rima y Kuliaki? Te saludo con todo respeto, digamos. Exactamente. Te saludo con respeto, con cortesía, con cariño. Ese es Con el cariño, Rima sí. y Kuliaki. Por eso, si bien es difícil, a veces cuesta al principio aprenderlo, realmente tiene un significado que es tan lindo que vale la pena que nos saludemos de esa manera, con sentimiento. Rima y Kuliaki. Y la respuesta, Chasca Kuliaki. Chasqui Kuliaki. Ahora miramos otra manera de saludar en otro idioma. Bonjour. ¿Vieron la diferencia de idiomas? El Rima y Kuliaki con el bonjour. ¿Qué diferencia ven? ¿El bonjour qué significa? ¿Alguien sabe el francés? Buen día. Buen día, del bonjour. El Rima y Kuliaki. ¿Qué diferencias ven entre el sentimiento entre cada lengua? ¿Qué tiene de diferente? Que el buen día es a secas, digamos. Un bonjour, un buen día, Bonjour. good morning. Mientras que nuestro Rima y Kuliaki tiene esta expresión de cariño, esta expresión de respeto, desde mismo la palabra, porque así lo sentimos. Nos saludamos ante todo con mucho cariño, ante todo con mucho respeto. Como persona quechua, una característica es eso, el respeto. Ni mejor ni peor, diferentes sistemas, diferentes pensamientos. Bien, merci. Y el Gualejlia Kayani. El Gualejlia Kayani lo utilizamos para decir yo estoy bien. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, Shima y Kuliaiki, la respuesta, Chasqui. Chas, Chasqui Kuliaki. Shima y Kuliaiki, Chasqui Kuliaiki. Esa vendría a ser la respuesta que estamos esperando. Y después le pregunta, se borró acá. Ahora vamos a retomar el tema del saludo. Pero ¿qué característica tiene nuestro idioma que es afectuoso? ¿Sí? Anoten como característica de mí. Es afectuoso, es un idioma cariñoso, es un idioma dulce. Por eso cuando Masi empezó diciendo mis y simi, idioma dulce, me parecía que va muy de la mano con lo que es en sí el idioma. Suena dulce. Es uno de los idiomas más bonitos que yo he aprendido. Tiene una dulzura y en un pensamiento que se transmite. Característica de la lengua runasimi, que es un idioma afectivo, es un idioma cariñoso. Otra característica, que en realidad acá dice, característica, lengua aglutinante. Característica.
Una lengua aglutinante funciona como si fuese un tren, ¿sí? Que se le va agregando vagones. De la misma manera, si analizamos la palabra rima y Kuliaki, vamos a ver, el rima vendría a ser como la locomotora, es la palabra base, ¿sí? Y a esa palabra base se le van a ir agregando sufijos. U, que representa la reciprocidad, el ya, que representa la afectividad, y el iki, que representa a la otra persona, a ti, yo a ti, el rima y vendría a ser como un saludo, un hablar. Ku, con respeto, ya, con cariño, iki, a ti. Entonces la característica que tiene la lengua es que es una lengua aglutinante. A una raíz se le van a ir agregando, o a la locomotora se le van a ir agregando la cantidad de vagones que se le agregue, y eso va a ir cambiando el sentido de la palabra, de la raíz. Eso es una lengua aglutinante. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Qué significaba Shimai Kuishaiki, la última sílaba aquí? El rima y hablar. Sí, El Q reflexivo, ese va a representar el respeto, respeto, cariño. el ya, Ajá. nuestro también afecto, y el iki, eso es a ti, pronombre de la segunda persona del singular. A ti, bien. Un saludo hacia ti. Sí. Entonces, ¿ven cómo se forma? Por eso van a notar que, cómo son las palabras en Runasimi, pues muchas veces son muy largas. Yo digo mamá, bueno, mamá, ya sabemos qué significa. Mamay, ¿qué significa mamay? Mi mamá, Mi. Y si digo mamay, paj, como que estaría acentuando que esa, el paj eh, significa para. Claro, estaría acentuando la figura. Si yo, por ejemplo, digo anta, sí, mamá y paj, anta, el pan para mi mamá. Pero vieron como mamá y paj. Se va a ir agregando los sufijos. Entonces, una cosa que ustedes tienen que aprender, que yo ahora les voy a pasar, es un sufijero, para que ustedes tengan los sufijos y los puedan ir buscando a medida que van apareciendo en las palabras. Siempre acuérdense que va a funcionar así. La palabra de adelante, la base, la identifican y después van separando los sufijos. ¿Ari? Ari, Sí. Sí. Y ahí vamos. Rima y kuyaiki. Ahí está la respuesta. Chaski kuyaiki. Rima y kuyaiki. Chaski kuyaiki. Y vamos a hacer el análisis de los saludos. Por ejemplo, entre el rima y kuyaiki y el chaski kuyaiki, ¿qué notas tú, Lila, que tiene de igual en los sufijos? La misma armonía entre los saludos y la respuesta. Sí, sí. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los sufijos que vos notas que... Kuishaiki. Bien, Sí. exactamente. El kuyaiki y el kuyaiki, Kuishaiki. Kuishaiki. ¿eh? Que después Sí. se va separando. El ku, el respeto, el ya, el afecto y el iki hacia ti. Puede ser así. Mira. El iki también se puede representar como tú. Sí. Ya vamos a ir viendo, ¿sí?
porque a veces va a haber el mismo sufijo según en qué tipo de palabra se ubique, si es sustantivo, si es verbo, va a tomar otro tipo de acento. Pero el iki siempre va a estar representando a la otra persona con la que yo estoy hablando. El rimai kuliaiki, el chaski kuliaiki. El rimai Shima Kusaiki es hola o buen día. es te saludo, mi hablar con respeto y con cariño hacia ti. Algo así sería la traducción literal. Sí. Y el chasqui viene del verbo de recibir. Te recibo con cariño, con respeto, y saludo también. Ajá, bien. Justamente esa era una de las características del idioma, es que siempre es mucho más afectuoso. Y por eso veíamos la diferencia entre decir un buen día y un rimaikuyaiki. Existe igualmente en quechua, después de que llega el español, nuestros hermanos los españoles, el alguien unchay. El alguien unchay es el buen día. Alguien, bueno, unchay, pero es idea española, es postcolonial. Está el buen día, el buenas tardes, el buenas noches, pero corresponde a una idea occidental. Dentro de una idea de nuestros ancestros está el cariño y el afecto porque es característica del idioma. Característica en realidad de la sociedad. Ustedes vieron que nosotros somos mucho más cariñosos y afectuosos que un montón de otras sociedades. Sí. Tendrán sus otras características muy positivas también, pero una característica nuestra también muy positiva es el cariño y el respeto que tenemos que manejar. Y el respeto que se espera de ustedes, estudiantes de la lengua runasimi, también en su día, en su práctica diaria, la manejen. Respeto, cariño, afecto. No andar renegando ahí o andar hablando, peleándose con la gente. Lo humanamente posible, ¿no? Ahí tenemos el Ailin Punchay, que está como bueno. Seguimos con nuestra lengua. Ahí está. Es una lengua afectiva y cariñosa. Esa es la característica número 2. Iskay. ¿Sí? U1. Iskay 2. Iskay. Te voy a escribir, Lila, porque más sí sabe escribir, pero... Iskay. Escribí como suena. Tenemos que acostumbrarnos mucho a la oralidad. Estamos muy acostumbrados a occidental. Escribir. Muy acostumbrados. Nos cuesta mucho. Y a mí me pasa a veces que o anoto mucho, o me pasa que no anoto, pero me piden que anote. Entonces es como que... Pero bueno, tratemos de ejercitar la oralidad y de a poco ir despegándonos del escrito, que yo sé que nos cuesta, pero bueno, característica. Continúa. Le dirijo la palabra con cortesía, respeto y afecto. Esa sería la traducción. Recepciono la palabra de usted con cortesía, respeto y afecto. Entonces, a ver, sería así. Más si rima y kuyaiki, ya me contestó Chasqui Kuyaiki. Ahora, Lina, te voy a saludar a ti. Rima y kuyaiki, ñañay. Chascaculiaqui. Arima. Ahora vamos con vos, Margarita. Rima y kuyaiki, ñañay. Muy bien, solamente que presiona el micrófono. Ahí está Chasqui Kuyayaiki Guaira. Ahí está. Chasqui kuyaiki. Ari. Yo la diferencia que hago que a Yuya, a casi Yuya, yo le digo Turi o Masi, compañero, hermano, mi hermano. Y a Lila le digo Ñañay, que es mi hermana. Por eso digo, Bien. Kuriaki Turi, Kuriaki Ñaña, Ñaña, puede ser los nombres. Características, Isca 15. 15. El verbo. El verbo, cuando esté en infinitivo, lo vamos a encontrar porque termina con
con Y, ya no se dice Y, se dice Y en español. El verbo cuando está en infinitivo termina en Y. Por ejemplo, vamos viendo algunos ejemplos de verbos. Tusu, rimai, Ujú. Hawái, Qué bueno. Hawái, Wiñay, Guanay. Todo es en infinitivo. Entonces, cuando yo empiezo a conjugarlo, yo la voy a sacar, esta I se va a ir, la Y se va, y empezamos a conjugar. ¿Sí? Pero, mientras esté en infinitivo, Tusui, Rimai, Hawái, Wiñay, Guanay, Tus, Rimai, Hawái, Wiñay, Ruguanay. ¿Dónde ponemos el acento? Escucha, Tusui, Rimai, Hawái, Wiñay, Ruguanay, Ruguanay. Es a veces en la antepenúltima o en las esdrújulas sería como diríamos en castellano. El acento se pone en la penúltima. En la penúltima. Sí, ese es penúltimo, porque viene la última y la penúltima. Sí. Hay algunas palabras, y es verdad más, hay algunas palabras que van a terminar en la última, pero son muy excepcionales. Yo, por ejemplo, el Ari, hay gente que dice Ari, y hay gente que me enseñó que dice Ari. Hawái, y miren acá, Hawái, Wiña, Ruana. ¿Ven? Ahí que tenemos tres se puede ver Ujú. el Ruana. Sí. Yo ya casi puede leer, por favor, los verbos. Voz Ah, alta. bien. Hawái, Tusui, Rimay, Wiñay, Ruguanay. Margarita, tu turno. Prende el micrófono. Tusui, Rimay, Kawai, El acento Wiñay, no es en la anteúltima. Tusu. Tusui, ¿así? Tusui. Es así. No en la última. Rimay, en la Rim. última. No, no, en la anteúltima. Tusui. No, En la anteúltima. en la penúltima. Ah, Penúltima. bueno, Tusui. Tusu. Ahí está, Rimay. ¿Está bien? Sí, 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 tusu. Rima. Kawai, Wiñay, Ruguaynay. Ari. Ari, 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 Ari. Ari. Ah, otra vez de ahí. Tusui. ¿Cómo se dice? Tusui. Rima. Ah, bien, Rima. bien. Ahí sí. A ver, repetí, repetí. Tusui. Tusui. Rima. Rimay. Ja, y ahí, Kawai. ahí haces un. Ah, viste que tenemos una H. Ja. Ajá. Ja. Kawai. Ah, Kawai. Wiñay. Ruwaynay. Ruwaynay. Ah, A mí bien. también me sale como Yuya casi. Naturalmente se me va como el Nai. Ruanay, ¿no? Pero en teoría, según las reglas, es en la penúltima. Pero a mí también se me va un Ruanay. Ay, por una cuestión de comodidad. Ahora, continuo. Ahora, Hatun, Maki. A ver, espérenme un segundito, un segundito.
Muchas gracias, Pachis. Ahora tenemos Hatun, Maki, Ruwan. Ah, esperen acá que estoy. Un segundo. Ruwana. Ahí me tragué una sílaba. Disculpen que está. Ahí, sí. Habíamos visto Tutuji, Mai, Kawai, Wiñay, Ruanay, Hatun, Maki, Ru. Ahí está. Del Ruguay, Ruanan. ¿Sí? Esa, le hice la corrección porque me faltaba el na. Hatun, ¿qué es? Grande, alto, Aquí, mano, Ruanan, Ruan, guanam, Ruan. guan- ¿Qué era Ruguay? Ruanay, Ruanay, ¿qué es? tejedora, tejedora sería. Bien, pero estamos hablando de verbo. Está en posición de verbo. Ah, guanam, Tejer, Teje. ¿Sí? teje. El Tenemos el adjetivo tejo sería. A teje, ver, teje, teje. porque es la mano grande teje. Ujú. Teje. Ujú. La Tercera mano grande. persona. Y esto es la manera en la que se organiza la frase en su nacimiento. Siempre el verbo está al último. Si fuera Masi, que usted decía la mano tejedora, el ruguana tendría que estar adelante de Maki Ujú. para que sea un adjetivo. Pero está en posición final, por lo que es un verbo, la posición les va a decir ya que es un verbo. Bueno, sí, además algunos sufijos. Y esta N que tienen ahí es la conjugación verbal. La- Eso, sacamos la I, vieron que ustedes tienen acá el ruanay, ruanay, tejer. Acá lo tienen el verbo en infinitivo, Ujú. ¿sí? Porque está justamente con I. Esta I se va cuando yo lo conjugo. Cuando ya tiene una conjugación, la I se va. Y acá estamos viendo la conjugación de la tercera persona. Vamos a escribirlo en español para que se vea acá. Acá dice tejer y acá dice teje. La N, esa es como la terminación verbal del español, la es teje. Vieron que cuando yo empiezo a conjugar en español hago lo mismo. Yo tejo, tú tejes, él teje. ¿Sí? Bueno, de la misma manera funciona el idioma runasimi. Al verbo en infinitivo le vamos a sacar la Y, la Y,
y le vamos a poner las terminaciones verbales que corresponde a cada una de las personas. Yo las terminaciones verbales me gusta darlas de a poco. Si quieren yo les hago una lista con todas las terminaciones verbales, pero es la práctica lo que va a hacer que se fije. ¿Sí? Usualmente yo, primer nivel, hago trabajo sobre todo con las primeras 3 personas, singular. ¿Sí? Ya en el segundo nivel ya incluimos las 3 primeras personas del singular y también incluimos las 4 del plural. ¿Alguna duda con esto? No, Perfecto. ¿Eh? Si yo quisiera decir Masi Yuya casi, yo quisiera decir baila, él baila. ¿Cómo lo diría? Tusum, Tusum. Muy bien. tusum, Tusum, él baila. Si quiero decir él habla, eh, Riman, riman. ¿Sí? Le pongamos la persona, sí, pai, perdón, Riman, pai, sí, riman. Él habla. Pai Riman. ¿Entendés el ejercicio que estamos haciendo hoy, Marga? sí. Estamos cambiando, directamente ya lo estamos pronunciando con la N para hacer la T. Si yo quisiera decir ella mira, ¿cómo haría? Yuya? Pai, eh, ella, sería Kawan, Hawan. Hawan. Kawan, Hawan. Kawan. Y ella, ¿cuál sería cómo digo ella, el pronombre? Pai. Pai, no ¿Eh? sé, pai, Pai. pai, Pai, Pai. pai, ah, bien, pronombre, Y él está también. bien. Pai. Pai, ahí está. ¿Y él, Pai. también lo mismo él? ¿Él o ella? Sí. Ari. Ah, bien, bien. Pai es, tiene los dos pai. Claro, es indistinto, pai. Ari. Ari. Mm, Bueno, bien. vamos a cerrar un minutito la sala que ya nos estamos quedando casi sin tiempo. ¿Sí? Lo que van a hacer es justamente escribir las frases en el texto. Vamos a utilizar el PAI, perdón. Vamos a utilizar, lo van a escribir en sus cuadernos, carpeta. El PAI, que es él o ella, el primer pronombre que estamos viendo. Ya hemos visto también el iki, que es el tú. El PAI, perdón, que es él o ella, en pronombre. ¿Sí? Es pronombre. Estamos viendo pronombres personales sujetos. PAI, él o ella. El pai, él o ella, la terminación verbal es él. Ah, bien, perfecto. Entonces, cuando yo empiezo a conjugar, pai, tusun, pai, riman, pai, kawan, pai, wi. Bueno, Ah, bien. nos tomamos unos minutitos porque entre habilitar una sala te pido unos minutitos, así que vamos a aprovechar tomar un poco de agua, relajarnos un poquito y continuamos con la segunda parte de la clase.